tal? Bienvenidos a todos a su programa Más Allá del Hashtag con su anfitriona Luisa Maldonado, a.k.a. Me Gusta Pushin, a través de Ocio Solar. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a su programa Más Allá del Hashtag con Luisa Maldonado, a.k.a. Me Gusta Pushin, I Love Pushin. Tenemos grandes invitadas el día de hoy, miembros de nuestro colectiva de Ocio Solar. Al parecer las palomas también quieren entrar. Es un pajarito chiquito. Tenemos aquí a Mar. Oli. Tenemos a Maureen. Hola. Ya las conocen, ya tuvieron tiempo de ubicarlas en nuestro primer episodio. Y justo, pues de eso se trata el día de hoy. De callar bocas, de causar conmoción, más conmoción. ¿Será? Yo creo que siempre es posible causar más conmoción. Siempre es posible ser más controversiales, transgresoras. transgresoras. Sí, claro. Siempre se puede ir más allá. Siempre. Vamos a intentarlo. Pues bueno, el día de hoy es una parte 2 de lo que vimos en el primer episodio. En el primer episodio hablamos de nuestra experiencia en la marcha y hablamos también sobre cómo es que creemos que la antipatriarcalidad ha avanzado en la laguna. Y llegamos a una conclusión, todos en ese capítulo, de que el feminismo no alcanza, ¿no? El feminismo ya fue, como dice nuestra gurú, bueno, no, pero sí. Bueno, sí, pero no. I love you, Micaela Durier. I love you so much. I love you. Bueno, el feminismo ya fue. Que les recuerdo, lean su libro. Está increíble. Es un gran libro. Un muy buen libro. Ya. Nunca me voy a cansar de promocionar a Micaela Durier, ¿ok? Bueno, pues miren. Yo quiero empezar este episodio con un statement. Algo que tiene que quedar clarísimo. Van a ver por aquí una captura de pantalla de un mensaje que recibí, que voy a censurar quién es, pero que vean lo que dice, ¿no? O sea, de lo mismo que hablamos, de que el feminismo justo ya no alcanzaba para abrir espacios. Confirmaron el punto. Confirmaron totalmente Así, el punto, ¿no? Y palabras fuertes, no solo cuestionando, ¿sí? La presencia de nuestros invitados de ese día, pero incluso pues diciéndome cosas a mí, ¿no? Que la neta es lo de menos. A mí lo que más me molesta es quiénes se creen para cuestionar quiénes aparecen en este programa que ustedes no dirigen. Punto. Desde el principio he dicho, Más Allá del Hashtag es un espacio para que todos quienes lo necesiten vengan a hablar de lo que tengan que hablar. De lo que sea que tengan que hablar. Pero lo que sí no está a debate, y sobre todo, ahora que recuerdo, con esta noticia tan triste sobre lo que pasó en Inglaterra, no sé si están enteradas. No. Unas terfas, porque ese es el término adecuado, unas terfas lograron que se reconociera como mujer solamente a las personas con
el sexo femenino. Y que varios... Pero solo las personas con vagina tienen derecho a ser mujeres. Exactamente. Y deja tú que tengan vagina, o sea, pueden tener vagina Ajá. y no tener útero y podrían ser catalogadas como no mujeres. Ok, o sea, tienen que tener toda la biología. Toda la biología. Toda la... Ajá. O sea, aunque, no sé, por años has sido mujer y has sufrido los dilemas de ser mujer. Ajá. De vivir en un cuerpo de mujer, pero pues necesitas una cirugía, te removieron el útero y ya a partir de eso ya no eres mujer. Pues no pensaron en eso, ¿verdad? Imagínate la idea de que reduzcan toda tu identidad o todo tu ser a solo atributos físicos, biológicos, a solo... Imagínate que te vean solamente como un útero. Pues sabemos que hay muchas personas que sí lo ven así. O como un útero, o como un par de chichis, o un culo, una vagina. Un par de células de cromosomas que ni siquiera saben qué significan dentro de la biología. Exactamente, porque les recuerdo, a cada rato los biólogos salen a decir, el género no es biológico, es social. A cada rato salen, pero bueno. Y el sexo tampoco es binario, es bimodal. Existen amplia variedad de combinaciones de cromosomas Sí, en la naturaleza y en nosotros. Sí, en los humanos. En los humanos. Y el hecho de que crean que solo es XXXY es como empieza a estudiar biología de verdad y no biología de primaria. Y pues todos sabemos que la biología que nos enseñaron en la escuela y que tanto defiende la gente estaba muy desactualizada, había mucha ignorancia y censuraban un chingo de cosas, o sea, de todos los cuerpos y de toda, como que se limitaban un poco a muchos prejuicios y sesgos, entonces, pues no sé, actualícense. Aunque incluso esos libros hacían una clara distinción entre sexo y género. Uh-huh. Pero bueno, que quede claro, no está en debate. No está en debate el lugar que tienen las personas trans o no binarias o lo que sea aquí en el programa. El único espacio que no tienen aquí alguna persona es un espacio para personas de ultraderecha, conservadoras, que vengan a tratar de debatir nuestras luchas. Eso sí no lo acepto. No lo acepto, no lo aceptamos porque no hay nada que debatir. Así como están tratando de pues amparar allá en Inglaterra el hecho de que las mujeres trans puedan volver a ser reconocidas con su cambio de género, porque hay muchas mujeres trans que ya tenían su cambio de género certificado y ahora ya se fue a la mierda. Tan difícil que es. Uh-huh. Tan difícil que es. Porque unas pinches terfas culeras blancas dijeron, no quiero compartirte mis derechos, no quiero compartirte mis espacios. A la mierda el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿verdad? No, que se vaya al chorizo. Eso no existe. A la mierda. Bueno, creo que la historia tiende a repetirse porque esto también pasó hace 100 años. Uh-huh. De hecho nos adelantamos una década para el proceso a la radicalización al fascismo. ¿Sí? Porque viene se está repitiendo el patrón y me extraña que todas estas personas no lo noten o estén tan contentos con eso. Están tan dispuestas a aliarse con gente que pronto les va a agarrar de objetivo una vez nos eliminen a personas como yo, como Mar o como Leo, que estaba aquí. Van a aliarse para eliminarlos. ¿Y quién creen que va a ser el siguiente objetivo? Así es, en efecto. Dicen hablar por los derechos de las mujeres, pero se alían con gente que claramente también quiere privarlos de sus derechos en algún punto. Sí, totalmente. O sea, justo es algo que conversamos David y yo el episodio pasado, que estamos entrando en una nueva época de conservadurismo. Justo esto de que el fascismo se ha adelantado y que el fascismo está tan cínicamente en unos lados que se empieza a reproducir en otros.
¿Y qué pedo con lo fascista que ha ocurrido últimamente aquí también, no? Que fue lo que hablamos también en el episodio pasado, que lo que pasó aquí en Torreón, en Nueva Mileras, la forma en que lo llevó a cabo Robán Cepeda. Siempre te voy a etiquetar hasta que me bloquees, no me importa. Un día vas a ver esto. Yo creo que ya lo viste, cabrón. Yo creo que ya lo viste. No creo que no lo hayan visto porque te etiqueté. Te etiqueté. No da la Y cara. te voy a volver a etiquetar. Eres un fascista de mierda. Como todos los políticos actualmente, Sí, la de verdad. hecho, el sistema en sí en el que vivimos siempre ha sido fascista, solo que cuando vieron que cómo han cambiado las cosas decidieron ponerse más agresivos. Así es. Hablamos de una generalidad porque luego la banda como que se espantó mucho, como que se ataca mucho, como que es personal hacia ti, perra, y pues no, es una generalidad, o sea, está pasando como Sí. que hay discursos que se están repitiendo en varias esferas actualmente y es como que nada más es cuestión de darte una vuelta y revisar cómo pues los discursos conservadores se adueñan de los estados, ¿no? De los estados-nación y de cómo eso se propaga y se vuelve pues parte de la cultura o de lo aceptable. Uh-huh. Y luego estábamos platicando como, porque también hubo otros comentarios además de este que pues de lamentable transfobia. Del que vieron aquí en pantalla. Ajá. Lamentable transfobia, lamentable transfobia, también se cuestionó mucho como que mi participación. No voy a hablar como que de mi propio proceso porque pues no tienen por qué, o sea, no los conozco y pues no es algo que tenga que como salir a decir si no quiero. Pero pues también me he cuestionado el género y pues eso no es asunto de nadie, solo mío. Pero pues el podcast pasado yo, la verdad, mi postura fue como alguien anarquista, o sea, como alguien que marchó desde una colectiva anarquista, que yo sé que por ahí hay personas dentro del feminismo que también pues se inclinan hacia posturas anarquistas, pero no se pronuncian como tal anarquistas, entonces yo me nombré así tal cual, ¿no? Sí. Y así fue tal cual como se nombró pues también la contingenta. Y yo hablé desde ese lado, pero al parecer como pues no sé, como que entienden, como decía Maureen, ¿no? Que ven a una persona trans, la quieren como que incluso etiquetar y quieren ver que es así y así y así. Si no cumple con eso, pues ya no lo es o ya no entra dentro de una disidencia de género. No me interesa cuáles sean sus estándares o cuáles sean sus referencias. Que de hecho luego vamos a hablar en el capítulo sobre ser trans y vivir en el intento, un poco más sobre justo esas... No tengo por qué pronunciarme o nombrarme como algo específico si no lo quiero hacer, pero pues realmente yo no hablé en ese episodio, yo no hablé como parte de la colectiva de transposición, perdón, se me fue el nombre. No hablé como parte de Ocia Solar, que pues yo me enmarco más desde ahí. No quiere decir que no esté de acuerdo con mis compañeros de transposición ni nada, sino al contrario, vamos juntos, pero pues yo prefiero nombrarme desde el anarquismo, ¿no? Al menos eso por un lado, y pues sí me pareció un poco como importante aclararlo. Y pues no sé, hablando de esto, yo les decía en una reunión cuando estábamos platicando como de hacer una segunda parte, yo les decía que me es muy, ¿cómo decirlo? Puedo notar cuáles son como que las razones por las que estas personas deciden hablar así, además de una cuestión personal de conflictos que ha habido entre nosotros o de temas en los que hemos estado en desacuerdo. Es porque yo entiendo que el feminismo para muchas mujeres ha sido pues un ancla, ha sido un refugio, ha sido un antes y un después en su vida, y yo no les quiero como quitar ese avance o quitar esa lucha, al contrario, o sea, no se trata como de decirles no, ustedes son unas estúpidas, sino más bien de que cuestiónense, vean, háganse más preguntas, porque si vamos a volver al feminismo como verdad absoluta, también podemos caer en el fascismo.
Y pues se puede volver así, ya se está volviendo así, lo estamos viendo con las personas transfóbicas, las personas terfas que se creen lo suficientemente importantes y engrandecidas como para negarle los derechos a otras personas, a un otro sector de la población, y eso se me hace lamentable, ilógico y súper fascista. Entonces hay que ver desde qué discurso, o sea, cuáles son los discursos dentro del feminismo que tienden a este fascismo, porque incluso dentro del anarquismo, y les voy a dar un buen ejemplo, Mussolini fue anarquista y después se pasó a ser fascista. Entonces tampoco los anarquistas estamos exentes de radicalizarnos. O sea, ya estamos radicalizados de alguna forma. Sí, pero de radicalizarnos al opuesto. Ajá, claro, o sea, se puede volver así, o sea, incluso yo ahí en el episodio pasado les dije, es que yo, vaya, incluso cuando ya el anarquismo me resulte contrario o esté dando resultados contrarios a lo que estábamos buscando en un inicio, o que nosotros desde el anarquismo estemos actuando de una manera que vaya en contra de ciertas cuestiones éticas que es importante irlas revisando, yo creo que incluso ahí yo me iría del anarquismo y buscaría otras cosas, me haría otras preguntas, pero entiendo que a veces es cuando ya te posicionaste y ya incluso ese posicionamiento te ha salvado la vida, que yo sé que a muchas mujeres el feminismo les ha salvado la vida, es muy fácil que para ellas se vuelva pues algo importante que defender, ¿no? O sea, capa y espada. Y entiendo esa parte, solo pues nada más es cuestión de cuestionarse. De cuestionarse todo. O sea, y voy a hablar un poco sobre mi experiencia personal. Porque yo soy una mujer cisgénero. Pues no diría que heterosexual, porque pues sí me he sentido atraída por mujeres, entonces tiendo a... Bueno, fue una exploración muy cerca, es muy reciente, entonces todavía como que no sé, ¿no? Pero bueno, X, como dice Mar, no tengo por qué decirles cuál es mi preferencia. Que les valga. Lo que prefiero es lo que verán. Y ya, en el momento. Total. Para ustedes va a ser tal cual ustedes lo piensan. No es como que tengamos chance o nos den chance. Ustedes van a pensar lo que quieran de nosotros. Y ahí en efecto. Pero bueno, pues mi experiencia sobre todo como una mujer cisgénero y como una mujer blanqueada. Ojo, yo sé que muchos escuchan siempre, la mayoría de las personas con las que hablo de esto, escuchan, pero ni siquiera soy tan blanco, o tú eres más blanca que yo, o no, yo soy más blanco que tú. No me refiero al color de piel, o sea, sí tiene que ver, ojo, sí tiene que ver el color de piel, pero pues algo blanqueado se refiere a algo hegemónico, quizás. Sí, algo hegemónico, algo disfrazado de clase, de una clase más alta, ¿no? De una clase con conexiones sociales más privilegiadas. A eso me refiero con blanqueada. Soy una mujer blanqueada, soy una mujer que tiene bastantes privilegios, y siendo muy honesta, yo creo que no me habría dado cuenta de ellos si no hubiera sido porque por los pequeños desprivilegios que tuve me trajeron, pues la verdad, grandes pérdidas y pues sufrimientos, grandes sufrimientos, que no es para hacerme la víctima ni nada por el estilo, pero es muy difícil darse cuenta. O sea, yo veo atrás a mi yo de prepa, de secundaria, cuando incluso hasta cierto punto yo sabía que no pertenecía a los grupos en los que estaba, ¿no? Yo estuve en el francés, es un colegio que está por aquí, por donde yo vivo,
Si eres de Gómez, probablemente sabes qué colegio es y sabes cuál es la fama de los niños del francés, que todos los Herrera estudiaron ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego estuve en una extensión del francés que pues es Prepa La Salle, o sea, soy lasallista, y así, ¿no? Son colegios, pues de entrada, católicos, en segunda, elitistas, o sea, al chile. Siempre supe que había algo que no quedaba, ¿no? Que algo que me rechazaba de cierta forma. Obviamente hoy en día sé que lo que me rechazaba pues era que yo no era escandalosamente rica y privilegiada, claro, como ellos, ¿no? Que nomás tenía pues ciertos lujos que agradezco, porque pues agradezco la vida que me otorgaron mi mamá, mis abuelos y así, ¿no? Pero el proceso de irme dando cuenta cada vez más de que tengo un chingo de privilegios y de que debo darme cuenta que hay personas que necesitan entrar a los espacios, fue complicado y fue de años de estarlo trabajando, de darme cuenta de ello, o sea, es complicado, o sea, la verdad es que es muy complicado, es muy fácil escudarte en soy mujer, ya con eso estoy totalmente como una víctima, y no es así. Ser mujer es un constructo social, banda, también. Aparte. O sea, yo, por ejemplo, yo sé que si yo hubiera decidido en algún punto transicionar a algún otro tipo de género, fuera de lo que pudieran pensar, pues religiosamente mi familia, la verdad es que vivo en una familia que es muy cariñosa, uh-huh, que comprende, que apoya, que aunque no entienda, pues trata de entenderte. Y sé que me habría visto en una posición en la que no me habrían corrido de la casa. Muy probablemente me habrían ayudado con medicinas, con y sé que pude haber obtenido incluso una imagen bastante masculina, pues, si yo lo hubiera querido, ¿no? Y darte cuenta de todo eso pues es darte cuenta de que hay todo un pinche mundo allá afuera, ¿no? Es romper la burbuja, o sea, hay muchas cosas de las que todavía yo me sigo dando cuenta. El cuestionamiento nunca acaba. Y el cuestionamiento nunca acaba porque también, ojo, también cuesta un chingo no ser la típica Salvadora Blanca. Cuesta un chingo no creerte que como tú ya sabes que tienes esos privilegios, tú vas a ser quien les ayude a que puedan ahora sí tener los privilegios. No, bebé, no eres tú. La historia no está centrada en ti, la historia no está centrada en mí. La historia está centrada en aquellos que ni siquiera, o sea, no es que ni siquiera tengan que pedir los espacios, que se abren paso para tener los espacios. Porque simplemente existimos y ya. Exactamente. La banda prieta, la banda no privilegiada, uh-huh, la banda trabajadora, existimos y ya no tenemos de otra más que ocupar espacios porque existimos. Esa es la única y necesaria razón. No necesitamos como irnos así como, porque luego sí, o sea, la teoría es necesaria la reflexión, es necesario, pero es que existes, güey, existes y ya estás ahí, te tocó vivir, pues ya sea privilegios de clase, de raza, de lo que tú quieras, pero estás y tienes que transitar la vida. Y claro está que va a haber momentos de discriminación, pero eso para nada tiene que ver con lo que vales tú como humano, como humana o como humano, y
y por eso es la resistencia, por eso se tiene que, más bien se tiene que recordar que existimos y que vale la pena seguir resistiendo y vale la pena nombrarnos y posicionarnos. Y luego también, o sea, hablando de banda que a lo mejor no es tan privilegiada, pero decide por una cuestión de comodidad desafanarse. Yo también entiendo esa desconexión porque todo el capitalismo y todo actualmente está hecho para que nos distraigamos, para que decidamos muy fácilmente deslindarnos de estas causas sociales. Es muy fácil, lo entiendo, comprendo esta sensación de enajenación, pero... Porque o sea, no es útil, no es utilitario. Ajá, claro, no te deja nada. Al contrario, solo te deja más y más preguntas, más y más dilemas y constantemente te estás rompiendo la cabeza, ¿no? Sobre por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Claro, entonces, y eso lo puede vivir cualquier persona de cualquier clase y de todo. Pero a la banda de abajo, a la banda que pues le ha tocado sufrir más o le ha tocado batallar más, yo no puedo decir que económicamente como que vivía en la calle o algo así. Tuve mis privilegios también, o sea, soy no blanca, tampoco soy como que de todo, no me considero de todo cisgénero, lo estoy cuestionando también, porque como le decía a Luisa, para mí me parece que es un constructo social el ser mujer, y me cuestiono ese constructo social. El feminismo ha sido una herramienta, pero yo quiero ver más allá, ¿no? Entonces... también es una cuestión de querer explorarme, de querer explorar el mundo, de querer explorar la existencia en sí. Y querer no poner todo en una pinche caja. Sí, o sea, claro, exacto. Y ni todo, ni a todes. O sea, de verdad ampliarlo y ampliarlo porque ya está ampliado, ¿no? Y lo que hay que ampliar pues es la mente. Sí, porque... claro está que yo entiendo que luego, pues obviamente yo tengo también este privilegio de que pues tengo la oportunidad de estar informada, ¿no? De estar un poco más estudiada, eso no cualquiera. Sí. Entonces, por ese lado, entiendo que hay banda que también incluso su ignorancia es una cuestión de clase, aunque no lo queramos. Ver así es una cuestión de clase. Pero esta es la cuestión, por el privilegio de la información, la mayoría de personas que tienden a asumir estos roles identitarios con las luchas y las causas también es gente informada, solo que no ¿sí? que quiere usar la cuestión, quiere usar esta supuesta iluminación, esta estrato de academia para, no sé si para posicionarse en un nivel de superioridad o para el hecho de creer que es que no sé. Yo sí creo que sí, O sea, hay raza que yo sí creo que sí. Sí, porque la gente no informada puede tener conductas como ellos, pero no andan por la vida confrontando a la gente solo por ser esos. Simplemente. Sí. Sí, lo peor de lo peor, creo yo, es una persona estudiada que aún así se da el lujo, ya diría que ya es un lujo, discriminar a otros, o sea... Sí. Y lo peor es que se acaba de morir uno, por ejemplo. Vamos a hablar del pendejo de María, de María, María. ¿De quién? De Mario Vargas Llosa. Felicidades por su transición. Felicidades por tu transición. A ver si ya dejas. Finalmente hasta su muerte lo aceptó. Solo hasta muerto pudo aceptarlo. Fíjate, o sea, prefirió la muerte, güey. Qué gacho, o sea, es que la neta, eso está horrible. ¿Por qué tenemos que llegar a ese punto? Ay, no, bueno. Porque las personas deberían tener la libertad de elegir cómo se quieren identificar. Y no debería de cuestionar. Bueno, Mario siempre... ¿Perdón? No, que nadie debería cuestionarlo. Bueno, en este caso yo sí creo que deberían de cuestionarlo porque Mario siempre tomó la decisión de declararse como un pendejo, como un estúpido de ultraderecha, siempre viendo la bocota y bueno, justo mucho hablan ahorita, oye, ojalá no se esté escuchando lo que estamos escuchando, pero bueno, vamos a seguir hablando. Una disculpa. Sí, una disculpa de antemano. Aún no tenemos los colchones para que nos escuchen cosas, pero bueno. Pues sí, ¿no?
en muchas páginas feministas o colectivas feministas justo pues han hablado de que por fin se murió el güey que dijo que el feminismo era la peor amenaza para la escritura o la lectura, algo así. Que bueno, pues no era la única, papacito. No era la única. Espero que te hayas dado cuenta de eso también al final. Pues sí, ¿no? Que también dijo que el lenguaje inclusivo era una estupidez o una ¿quién sabe? Como si el lenguaje no fuera en sí una constante evolución que del de ser hecho humano. eso es el lenguaje, el constante cambio. Es que esta es la cuestión con el lenguaje inclusivo. El lenguaje cambia acorde a necesidades sociales. Claramente la presencia y visibilidad de gente que no entra en el binarismo de género da lugar a una presencia. Y creo que la gente que anda cuestionando eso es gente que también no quiere validar identidades disidentes. Por supuesto. Y esto me recuerda mucho a cuando estuvo como que el auge del feminismo y mucha banda no aceptaba, con banda me refiero a los vatos, me recuerda mucho esto a lo que están haciendo ahora las morras dentro del feminismo, que no quieren, que rechazan rotundamente a las personas trans o que cuestionan a las personas disidentes de género. Me recuerda mucho a esta dinámica de machito opresor, la verdad, honestamente, se están pareciendo mucho, banda, se están pareciendo mucho, y no es por nada, es que constantemente repite, el feminismo se puede volver machismo, o sea, si no tienen cuidado y ya se está volviendo... Es súper sectario. Es la cuestión, no sé, no te iluminas en cuanto a cuestiones teóricas, a cuanto a cuestiones de sociales, pero no llega a un punto en el que quieras cuestionar la estructura bajo la que esta sociedad está formada. El hecho de que tu lucha sea para escalar dentro de una jerarquía, para poder ocupar lugar al igual que los hombres en una jerarquía, y no en el hecho de tener que desmantelar la jerarquía como tal. Exacto. Es el problema con las luchas, y por eso muchas veces la cuestión de que pongas tu identidad por encima de los demás, tu identidad como mujer, tu identidad como feminista, incluso podría correr el riesgo tu identidad como persona trans, como anarquista, como querer usarlo como una carta de superioridad, de iluminación, es un grave problema en las luchas. Hace que no haya una verdadera equidad, solo es una carrera a quién va a estar en la cima. Ajá. Y que justo el anarquismo busca la no jerarquización, busca que ya no sea algo vertical, no busca que sea algo totalmente horizontal, que sea de comunidad, que sea de apoyo mutuo. Por eso siempre he dicho aquí, porque yo también, pues, obviamente ya lo he dicho antes aquí en el podcast, yo también soy una persona que está muy identificada con el movimiento anarquista. Sí, me considero una persona anarquista. Y pues algo que decimos mucho, ¿no? Soñar lo imposible. Porque muchos lo ven como algo imposible, ¿no? Y puede que lo sea, puede que no sea posible de la forma en la que nos gustaría, sobre todo puede que no sea posible que nos toque a nosotros, ¿no? Pero es muy posible. Es soñar lo imposible, obvio que no ¿no? nos va a tocar. Y soñar lo imposible toma darse cuenta de que tu feminismo, que busca que nada más ganes lo mismo que tu otro compañero, no es suficiente. Tu feminismo también debería buscar que esto lo estoy diciendo aquí en casa de mi abuela. Y pues la neta, bueno, está bien. No, me tiene que escuchar. Tu feminismo también debe buscar que la persona que tienes ayudándote en la casa tenga la oportunidad de poder tener algo más que solo eso. O que en lo que esté haciendo, que realmente no hay ningún trabajo malo, tenga la misma oportunidad de vivir dignamente, de vivir con los mismos privilegios y oportunidades que tú, porque pues todos tenemos desde el nacimiento
el derecho a vivir, a vivir, no a sobrevivir, no, a vivir bien, alimentados, nutridos, hidratados, con techo, con ropa, sin frío, sin calor. Eso, ¿no? Tu feminismo también debería de buscar que las mujeres indígenas ya no estén siendo operadas en contra de su voluntad para no tener más hijos, porque supuestamente eso va a controlar la población y hacer que menos pobreza exista en el país, ¿no? Lo cual es o sea, cambiar las pinche Euganasia, ¿cómo se llama? Eugenesia, perdón. Es una pinche deshumanización a las mujeres indígenas cabrona. Eso, porque fue algo real, o sea, fue algo que sí fue una campaña que hicieron. Incluso hay un antecedente en Estados Unidos donde durante ciertos como, ¿cómo se dice? Procesos, hay, bueno, cosas, alguna operación médica o algo así, ya sea un embarazo, una cesárea, cosas así, sin su consentimiento y sin informarles, les quitaba ya sea el útero o les impedían otra vez embarazarse, y eso, bueno, ya había leído un poquito al respecto, y era hacia personas pues de color, hacia personas latinas, hacia personas nativoamericanas, personas pobres, a veces incluso gente blanca, pero en situación de pobreza. Y todo eso pues es la llamada eugenesia, que pues el Estado decide a partir de cuestiones biológicas, decide decir qué sector de la población debe de seguir viviendo, existiendo, y qué otro sector de la población ya no. Entonces más o menos por ahí se puede dar una idea que también eso puede incluso dentro de la transfobia se puede ver, ¿no? Dentro de estos movimientos transfóbicos donde dicen es que tú porque no tienes estos, ¿cómo se dice? No cumples con estas características, pues no mereces existir como tú quieres, en plena libertad de tus derechos, no mereces existir. Esa es también una clase de eugenesia y es una clase de control social y biológico, y eso es fascismo. Eso es completamente fascismo. Sí, porque es un control de controlar a la población. Ajá, es un control entero de tu persona, ¿cuál objeto? ¿No? Y pues sí, es tan absurda la cuestión de querer controlar la forma de vida de las demás personas. Creer que es imposible, pero la banda hace todo por hacerlo, o sea, de que da su voto, da su dinero, no entender que hay distintas perspectivas, que hay distintas. Esta es la cuestión con lo que dijimos de que quizás ese futuro por el que peleamos no llegará, haremos a verlo ahí. Esa es la cuestión. Hay un goce en estas luchas sociales y es la idea de formar comunidad, de andar uniéndote a más personas, de crear conexiones. Solo a través de eso es que se da un cambio visible. Sin embargo, cuando empiezas a crear cuestiones de separatismo, a empezar a invalidar perspectivas, realmente es contraproducente hacia tus causas, porque solo alejas a las personas. Solo piensa en... ¿Quieres que tu lucha se quede en una cámara de eco? Eso es lo que estoy preguntándome. A veces siento que no vamos a cambiar a nada a las personas en perspectiva, que no podremos debatir, que solo estemos hablándole a la pared. Eso es lo más frustrante. El hecho de pensar que lo que decimos se queda en una cámara de eco, de pensar que solo estamos alienando a los demás. Y esa es la cosa, también estas luchas están alienando a otras personas que no coinciden del todo con su ideología, con su retórica, con su... No, porque no hay lugar para confrontación, no hay lugar para debate. Tienes que estar en lo correcto o no eres una de las nuestras, no eres... Ajá. Tal cual. Bueno, una de las cosas que ya saben que les menciono mucho que yo busco en el programa es que en el programa aprendan pues las personas términos o cosas que a lo mejor son difíciles de comprender. ¿Puedes explicar qué es una cámara de eco? Una cámara de eco es
es un espacio en el cual se esparcen ideas, se hablan de ideas, pero sin embargo lo único que hay es vueltas, círculos entre gente que quizás solo piensa igual. No hay lugar para la confrontación, no hay lugar para el debate, no hay lugar para que estas ideas crezcan o se informen. Simplemente caen oídos que o están de acuerdo o no escuchan. Exactamente. Es puro eco. O sea, es puro... No es una voz directa, no es una voz confrontativa, por eso son cámaras de eco. Sí, solo escuchas tu propia voz y Ajá. la voz de las personas que están a tu lado. Que eso es muy humano, en el sentido de que estamos muy acostumbrados a agruparnos, ¿no? A sentirnos de que justo, o sea, la comunidad que tanto puede ser como de ayuda, como también puede, hay ejemplos de comunidad, como por ejemplo las sectas, que se pueden volver contraproducente contra el bienestar de las personas involucradas. No estoy hablando de eso, pero a lo que voy, estoy perdiendo un poco el punto. A lo que iba con eso es que es común, es normal agruparse. Sin embargo, como dice Mau, como ya dejaron muy en claro, cuando no contrastas tu voz con las de otras personas, cuando te mantienes en esta postura adversa, no disidente, porque ser disidente es, pues, sí estar como que fuera de lo establecido, pero estar adversa ya es como una cuestión de, ¿cómo decirlo? Ya no te escucho porque con mi versión tengo, con mi versión de las cosas tengo. Sí. Y eso es un problema que yo he visto, que me he visto yo en ese dilema, ¿no? Entonces... Es que es muy fácil, quizás por la cuestión en cómo jerarquizamos las cosas, llega un punto en el cual los desacuerdos se vuelven una cuestión de pelea, de riña, en el cual tienes que posicionarte como la persona inteligente, como la persona que lo sabe, y la otra persona tiene que estar a fuerzas equivocada. Porque está bien, tampoco hay que abrazar a cualquier persona que tenga opiniones despreciables. Es obvio que hay ciertas perspectivas que son horribles, hay mucho odio en este mundo. Pero la idea de pensar que el más mínimo desacuerdo es un motivo para separarte, para excluir, es algo que solo crea aislamiento. Incluso yo tengo un ejemplo específico hacia una persona que probablemente dio su crítica y habló de esto, porque creo que sí, me llegó algo así de que, y pues esta chica en específico, justo por... Tú sabes quién eres. Justo por negarse a hablar, porque eso tal cual fue, o sea, hubo un conflicto y ya no hubo la oportunidad de hablar, se cerró la oportunidad de hablar en este sentido de que me tachó a mí de mala, me tachó a mí de ser mala amiga, de vulnerarla y una serie de cuestiones más, por mostrarle una perspectiva distinta, una perspectiva que no le agradaba tanto, por también confrontarla por palabras que ella misma, que salieron de su boca, confrontarle por eso. Para ella le representó, pues, eso, el alejarse, el dividir, el separar, el diferenciar. Y yo entiendo porque fue, bueno, más bien, no lo entiendo, puedo llegar como analizando un poquito, como que, pues sí, vi la defensiva, vi que pues se sintió en un punto donde estaba siendo cuestionada, y mucha gente cuando es cuestionada pues se pone a la defensiva. Claro. Sí. Es una actitud como común. Porque ser cuestionado y aceptar el privilegio o aceptar el privilegio y aceptarlo con cinismo y ejercerlo con violencia y agresión hacia la persona que es desprivilegiada, o es aceptar que tienes el privilegio y pues sentirte mal al respecto, la neta, porque pues hay sentimientos de culpa que no hay que estancarse en ellos, obviamente, porque pues tú no construiste el sistema, pero pues sí. Y aquí hablamos de una persona que tampoco, yo sé que no es privilegiada en todo el sentido de la palabra. Sí.
Sí. que no es tan privilegiada, pero aún así se enmarca o se posiciona dentro del feminismo. Y pues desde ahí se da quiere o obtiene la autoridad, según ella y según las personas que le rodean, para decidir o señalar o apuntar a quien no es de alguna manera, ¿cómo decirlo?, aceptable, no sé. Y creo que cuando le cuestionamos eso, cuando le cuestionamos ese rechazo, ella fue la que se sintió agredida luego y fue como que, compa, es cuestión de que pues simplemente no te diste la oportunidad de hablar y otro tipo de confrontación te llegó, no te gustó, ni modo, la funa llega. La funa te llega cuando, aunque no quieras. Y la cuestión de funa, yo sé que luego sí tienen alguna idea. Y para empezar, ni la funamos. Pues no. No hubo una funa así como que con todo el estricto sentido de la palabra. No hubo una funa, en realidad todo se quedó en un círculo muy pequeño. Lo demás pues fue por chisme de ella, porque pues es cuestión de ella que pues de puro chisme. Pero sí. Bueno, pues ya vamos a cerrar. Y a mí me gustaría cerrar con algo que me parece muy importante mencionar. Porque pues se llama Reflexiones sobre el feminismo el capítulo, ¿no? Entonces, hemos estado hablando de cómo una sola lucha no alcanza para todo. Ya sea el feminismo, ya sea la anarquía por sí sola. O sea, una sola lucha no alcanza para todo. Porque están pasando un vergo de cosas. Entonces, este es específicamente reflexión sobre el feminismo. Entonces, yo sí quiero dejar muy en claro, el feminismo blanco que existe aquí en La Laguna, sobre todo, cuando trata de ser inclusivo, solo anexa personas. Y las tienen más como decoraciones que como personas con voto y con espacio. Es que, o sea, totalmente no. De entrada siempre suelen querer hablar todo desde un aspecto de puro género. Y la vida no se trata solo de género, compañeros. Y pues también está la cuestión de que no se animan a, ¿cómo decirlo?, a poner el cuerpo por nosotros o a vislumbrar un poquito de nuestra perspectiva, que yo sé que no es como que la absoluta ni nada, ni mucho menos. Más bien, simplemente nos hacemos muchas preguntas a través de diversas crisis que hemos atravesado y diversas cuestiones que hemos visto que nos parecen injustas, pero claro está que yo entiendo que incluso dentro del feminismo se pueden entablar cosas o relaciones o comunidades fructíferas. Sí, lo puede existir, lo puede ser. La cuestión es que se encierra, como dicen, se hace una cámara de eco y ya no hay un punto que ya no contribuye a la generalidad, como decíamos, ¿no? Y que en sí se vuelve un ejemplo específico de cómo en las luchas progresistas o de izquierda también puede existir fascismo, porque también lo puede existir. Y es lamentable cómo incluso en estos espacios progresistas y de que estudiados y que incluso en esos espacios haya muy poca apertura o haya una apertura como de simulación, que son el estado de Coahuila, que simula que están muy capacitados en cuestiones de género y de cuestiones de, porque así lo hacen, o sea, es simulación, es una simulación constante. Totalmente. Y la simulación no nos sirve de nada. Queremos
que salgan a las calles, porque eso es algo muy importante también. Estamos aquí en redes hablando con ustedes porque es la vía que tenemos, ¿no? Pero también vamos a las calles. Hay que salir a las calles, hay que conocer a la banda, hay que ver que hay más que hacer. Y yo creo que la gran razón por la que justo aquí está estancado es porque seguimos siendo una pinche ciudad totalmente colonizada. Y creo que también se debe mucho. Es que fue capitalista de sus inicios. Ajá, fue capitalista desde sus inicios de entrada, pero también porque pues es una ciudad de extranjeros. Eso es algo muy importante y que hay que tomar en cuenta aquí. La mayoría bueno, quizá no la mayoría, pues, pero las personas que tienen poder son totalmente extranjeras. No son ni siquiera, pues, como en otros estados que son de que ya la descendencia de la descendencia de la descendencia de la descendencia de alguien europeo, ¿no? Aquí llegaron literalmente los extranjeros ¡pum! Me agarro este terreno. Y así, ¿no? Y es súper colonizado, súper conservador, súper... Sí, o sea, totalmente ha sido... Y es que el tema de la migración, el tema de... porque yo entiendo que luego también aquí hay gente, no solo con poder, o sea, bueno, sí, hay gente que tiene, pues, capacidades, ¿no? Por eso está aquí. Pero no por desmeritar el tema migrante, porque es una cuestión natural. Sí, pero claro. Pero sí, claro, o sea, aquí Torreón en sí es una Torreón ciudad... Gómez Lerdo. Ajá. Es un circuito que la verdad está conformado pues desde una parte industrial capitalista muy sesgada, y parece como un ranchito y al mismo tiempo se ve como que ya se está abriendo mucho. Pero no tengo todas las palabras y los conceptos porque yo tampoco soy como que sea una persona como que súper acá como... Pero aquí no somos academicistas. Lo que tenga, o sea, lo que me alcanza la lengua. Yo entiendo a esta ciudad como, o la he visto, es una ciudad indiferente, porque estamos muy ocupados en nuestro trabajo, muy ocupados en otras cuestiones, en sobrevivir, que no estoy como que culpando a la clase trabajadora, porque yo sé que no tenemos de otra. No tenemos de otra. Hay personas que a veces podemos darnos el lujo de dejar de trabajar, personas que no se pueden dar el lujo de dejar de trabajar, X o Y, no sé, pero sí estamos muy encerrados en esa cuestión. Y honestamente también hay que cuestionar esta parte laboral, que de hecho pues vamos a tener un capítulo de eso también. De hecho, pues, a ver, es el 23, ¿no? No, el 24. 24. Eso significa que es... Hablar de las 40 horas también es un tema que nos compete literalmente a todos, porque en todas las esferas... Sí, pues es el siguiente. Ajá. El siguiente capítulo vamos a hablar de las 40 horas. Toda la esfera, vaya, es que a todos nos compete el tema laboral. Mujeres, personas trans, personas no binarias, hombres cis, hombres, bueno, toda la esfera de humana. A todo aquel obrero u obrero especializado. Ajá. Incluso a ti que tienes tu negocio pequeño, también para que sepas que no te puedes aprovechar de gente. De los trabajadores. Ajá. Papacho. Ajá. Y, o sea, también de que hay cuestiones por ese lado, yo entiendo que mucha banda pues no se mueva en el tema activista, pero incluso dentro de... Es que él no puede volverse político, ¿saben? O sea, sí. Yo soy partidaria de que lo personal es político. Lo personal es totalmente aunque político. Lo político pues se tiene que desconstruir, se tiene que desmenuzar y se tiene que volver otra cosa, porque la cuestión política como lo entendemos la verdad es nefasta. Pero creo yo que en estos espacios donde dicen es que la vida no me alcanza para hacer activismo, pues cuestiónate por qué no te alcanza. No tienes el suficiente tiempo libre, no tienes muchas de las prestaciones que deberías tener, te están explotando. ¿Qué es lo que no te haces poder salir a las calles y estar completamente descansado para
ver otras cosas o ver más allá de tu vida, ¿no? Entonces por eso O sea, quiero enmarcar esto como que Ujú. muy fácil, porque aquí la banda dice es que trabajo, es que hago esto, es que sí. tengo Y horas es- extras que cubrir, ¿no? Y es culerísimo porque, puta madre, no tienen una puta idea del dinero que sale de Torreón Y Gómez Lerdo, creo que- Sale un dinero, Ujú. un chingonón de dinero, pero no se queda aquí. Y no nos lo dan a nosotros. Y ahora sí que... Es que este con- es el cuestionamiento, debemos dejar de ver las cosas hacia la individualidad. Y me refiero a por el hecho del trabajo, de la cuestión. Sí. Pues empieza por ahí, haz comunidad con tus compañeros de trabajo. Puedes hablar con ellos de eso y empezar a decirles también que empiecen a ver las cosas que están mal. Porque, ¿qué creen? Puedes decir en ese momento, no es que me van a correr si empiezo a hacer esto, pero ¿qué creen? No pueden correrlos a todos, no pueden andar deshaciéndose de su mano de obra. Y creo que si la cuestión de crear alianzas, de crear comunidad, crear amistades, es lo que hace que progresemos como especie, como humanidad. Creo que el ser humano es un ente inherentemente social y por eso es por lo que ha llegado a donde ha llegado, aunque también eso incluye lo malo, pero la cuestión Pues sí. es que también para las cuestiones de la gente que se posiciona en movimientos, ¿cuál es el punto de solo crear un espacio de gente de pensamiento igual? Una camaradería, como ya he dicho. ¿Cuál es el punto de no empezar a entender distintas perspectivas, de no empezar a entablar amistad, de no entablar... Esa es la cuestión, ¿por qué aislarte tanto? Y es que, o sea, bueno, vamos a hablar de... Creo que aquí todas tenemos algún amigo que ha estado en Maquila. Sí. O han estado en Maquila. Sí. Ujú. O sea, saben lo pesado que es trabajar. Yo no he sido de Maquila, pero he sido maestra desde hace mucho. Y fui maestra pues, en espacios en vivo, pues, porque también muchas de mis clases eran en línea. Pero en el momento en el que yo fui maestra en espacios en vivo, o sea, aquí estamos muy cocoguacheados a competencia, ¿no? Lo mismo que decía Maurín, de que estamos buscando escalar para ver quién llega a ser el más chingón, quién llega a ser el que gane más, quién llega a tener ese aumento, quién llega a tener esa nueva prestación, ese nuevo bono, ese quién sabe qué. Mi mejor amiga también, o sea, hace poco lidiando con morras del trabajo, que porque está en un tipo de trabajo en el que tiene que tener como cierto tipo de entregas y así, y pues la molestan, que porque quién sabe qué cosa, que porque está bonita y consigue más, y es como, vamos a dejar de quejarnos. Ay, yo voy a decir groserías fuertes. Ahora sí que ya estuvo suave. Ya estuvo suave. Ya estuvo suave. Dejen de pelear y vamos a vernos en Plaza Mayor. Bueno, en Plaza de Armas. El 1 de mayo. El 1 de mayo. A las, creo que el punto de partida es a las 6:30 más o menos, y vamos a tener un tendedero de denuncias laborales anónimas, o sea, bueno, ustedes, sus datos personales no se van a compartir. no se van a ver Pero por ejemplo comprometidos. pueden hacer una denuncia Sí. comunal, o sea, de que varias personas de su trabajo. Lo que pueden incluir es el lugar del trabajo del que se trata, especificando sucursal si es necesario, el municipio en el que pertenece tu denuncia, el o los derechos laborales que fueron vulnerados y pues uno de los cuantos derechos o algunas vulneraciones a tus derechos laborales es una jornada de más de 48 horas, negación del pago de horas extras forzadas, negación de días de descanso, tiempo insuficiente para comer, sobrecarga de trabajo, salario por debajo del mínimo establecido, prestaciones por debajo de la ley, condiciones inseguras de trabajo, discriminación en razón de género, orientación sexual, racial, de identidad de género también, edad, religión, discapacidad y o socioeconómica, y un acoso laboral, violencia física, sexual, psicológica y económica. Ese es un
una de la amplia variedad de vulneraciones que pueden sufrir, y si lo han vivido, anímense a salir a las calles, a marchar, a hablar del tema, porque es justo desde aquí se enmarca mucho, y desde aquí es muy importante en La Laguna hablar de esto, porque aquí hay mucha banda que trabaja, o sea, todo la Laguna se enfoca. mueve de los Esto, obreros, o sí. sea, Es una ciudad industrial. son zonas Entonces, industriales. La mayoría de aquí las personas somos personas trabajadoras, y aquí es muy común escuchar que es muy normal que hay explotación, que es muy normal que te traten de la verga, es muy normal. Y es muy normal que digan, pues ni modo, es que hay que chambearle, es que ni modo, ¿cómo voy a llevar? Pues absurdo, mire, es absurdo. un día, solo un día, no vaya al trabajo, o no se duerma esa media horita que tiene después de ir a trabajar, que yo sé que le hace mucha falta. Y vayan a la marcha. Por eso lo estoy diciendo desde este capítulo, para que el próximo capítulo también ya esté todavía más enfatizado. Desde este capítulo les decimos, vamos a marchar el 1 de mayo. Yo quiero hacer la invitación específicamente porque yo soy de Gómez Palacio. Maurín Soy de Lerdo. es de Lerdo. Si quiere alguien marchar, no solo desde Torreón, porque yo sé que como Gómez Palatinas y lerdenses siempre nos quejamos. Es que los de Torreón nomás hacen cosas de Torreón. Bueno, pues por algo será, ¿no? Pues les invito. Yo sí voy a marchar, les digo, yo sí voy a marchar desde Lerdo probablemente. Depende de qué tanta raza se junte. Si nos juntamos varios desde Lerdo y Gómez, lo suficientes para tomar las calles, pues tomamos las calles. Si no, son bienvenidas a... Todos los de Torreón les podemos acompañar desde Lerdo. Vámonos. Pues también Bueno, esto nos compete a todos realmente. a todos. Ningún humano es una isla. Ninguna tribu, ninguna sector, ninguna cuestión identitaria, nadie, ninguna demografía es el pueblo elegido. La cuestión es, no podemos dejar que nuestras comunidades se vuelvan círculos exclusivos cerrados a las demás. Porque realmente todo esto, lo dijo Mar una vez, todo este pesar se soporta en colectividad. Sí, no hay otra forma. Sí, o sea, nos morimos si no. O sea, nos morimos peor. Porque no vamos a morir de una forma u otra. Sí, pues sí. La muerte es inevitable, pero la podemos hacer más soportable entre todos. Y yo creo que hay que luchar por una vida digna. Yo creo que hay que luchar más bien por incluso llegar a tener una muerte digna. Vamos a morir. Sobre todo. Pero no hay que tratar de que nuestras vidas no sean solitarias. Sí. Sí, porque nadie merece eso. Y merecen poder ver a sus hijos, a sus esposas, a sus familiares unas cuantas horas más a la semana. A sus amigues. A sus amigues, sí. O sea, merecen más descanso. Y la neta, banda, es que sí hace mucha falta. Incluso menos de 40 horas. Yo creo que estaría chido trabajar menos de 40 horas. Definitivamente trabajar menos de 40 horas. Yo trabajo 40 horas. Y aún así llego a... No tener que ganarnos la vida sería lo ideal, pero... Así es. Bueno, eso ya de base, ¿no? Pero bueno. Y bueno, pues con eso cerramos. Un gusto. Recuerden, 1 de mayo, marcha. Y el feminismo ya fue. Marcha por las 40 horas. Que no solo sea el feminismo lo que enmarque tu lucha, también acuérdate que eres persona trabajadora y humana. La liberación debe ser para todos. La liberación debe ser para todos. Y pues si el punto de partida para ti es más fácil verlo desde el trabajo porque ahí te la pasas todo el pinche día, pues sal a marchar. El 1 de mayo no tienes trabajo, pero puedes hablar de las injusticias que pasan ahí. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí en el programa una vez más. Les agradezco a mis grandísimas invitadas. Maurín. Gracias por el espacio. Mar. Gracias. Y nos vemos el próximo jueves para hablar ahora sí, específicamente sobre
las 40 horas. La lucha por las 40 horas. Y esto fue Más allá del hashtag con su host Luisa Maldonado, a.k.a. Me Gusta Pushin, a través de Ocio Solar. Nos vemos. Bye.